decepcionada por la lectura de amplios periodos de la Biblia que obviamente, tiene usted razón, no tenían nada que ver con la temática del curso y se referían a problemas específicos de la historia israelita de hace exactamente 3.000 años, lo cual no tiene ninguna relevancia para nosotros, para nuestro tema, ni en general para el día de hoy. Usted ha sufrido, me imagino, una pequeña decepción. Ha dicho, leí por consejo del docente 2 horas, he perdido de mi precioso y valioso tiempo leyendo esa aburridísima Biblia. La decepción, estimados oyentes y señora, es algo indispensable para comprender correctamente el mundo, es decir, para conocer. Y lo que yo trato de hacer con estas provocaciones pedagógicas es instituir en ustedes un principio de decepción, de desilusión, con lo que ya saben. Así pueden ustedes investigar por su cuenta. Yo sé, hay muchos estudios sobre esta temática, que a los estudiantes les gusta aprender certidumbres, les gusta conocer cosas ciertas, no vienen aquí para perder su tiempo, para aprender cosas inciertas, pero ese no es el mejor camino para el verdadero conocimiento, que significa impulsar las neuronas cerebrales para que éstas trabajen de forma autónoma por su cuenta. Si yo me limitara a explicarles a ustedes certezas, certidumbres sobre el tema de los modelos de Estado, que luego ustedes repetirían como loros en los exámenes y pasarían muy bien, ustedes seguramente a los pocos años se olvidarían completamente del tema, porque en el fondo no es un tema que toque fibras emotivas internas, profundas de ustedes. Ese procedimiento de aprender por rendir posteriormente un examen es lo típico de la universidad medieval, de un sistema escolarizado, escolástico de aprendizaje, que aquí en Bolivia lamentablemente es todavía lo predominante. Por eso, basándome en un colega de esta carrera, Blitz Lozada Pereira, que ha publicado más de 30 libros que ustedes seguramente no han leído, 30 libros sobre problemas de educación. Y él ha llegado, creo yo, a la conclusión que se la puede sustentar con pruebas empíricas, que los estudiantes bolivianos no comprenden bien los temas, no tienen facultad de inferir lógicamente, son muy malos en matemáticas y temas afines, y un larguísimo etcétera. Todos estos temas han sido estudiados, por ejemplo, cuando se implementó hasta 2014 el sistema PISA en Bolivia. Y como los resultados eran muy malos, siguiendo la política del avestruz, es un ave que cuando hay peligro entierra su cabeza, no afronta el peligro, entierra su cabeza y obviamente así puede ser víctima fácilmente de los depredadores. La técnica del avestruz aquí en el Ministerio de Educación ha consistido en prohibir esos tests PISA y similares, de modo que no se puede medir internacionalmente el desempeño de los estudiantes bolivianos. Aquí siempre ha habido ese temor atávico a ser comparados con los otros, con los de afuera, ese temor muy fuerte a medirse con lo otro y naturalmente a mirarse a sí mismos, a creer que el ombligo de uno es el centro del universo entero. Eso está muy fuertemente arraigado en la comunidad educativa y universitaria boliviana. Este modesto curso quiere ser algo diferente. Y por lo tanto, yo lo que quiero es provocar pedagógicamente a ustedes para que poco a poco aprendan a dudar, por ejemplo, a dudar de lo que yo digo.
Y al dudar, como ha dicho Octavio Paz, aprenden realmente a pensar de forma autónoma. En el paraíso, ahí nos quedamos, era una situación de infancia, que es obviamente una edad muy bella, donde el niño generalmente no tiene que preocuparse por la vida, porque lo recibe todo de arriba. Sin embargo, el mal, y esto es lo interesante en la Biblia, el espíritu del pecado, de lo pecaminoso, del mal, la serpiente, es la que incita a Eva, no a Adán, a Eva, a comer del único árbol que Dios había prohibido a Adán y a Eva. El árbol que estaba en el centro del paraíso y que en la mayoría de las traducciones lleva el nombre del árbol del conocimiento o el árbol del bien y del mal. Ese árbol tenía una apariencia hermosa y unos frutos radiantes. Y la serpiente logró convencer a Eva, que mostró, y eso es un punto de honor para las mujeres, mostró mucha más curiosidad por el mundo que Adán. Adán, respetuoso como era, no quería transgredir las pocas indicaciones morales de comportamiento que les había dado Dios Padre. Por lo tanto, Adán, como buen varón normalito, nunca se le ocurrió transgredir las normas establecidas. Ha sido Eva la que, naturalmente, incitó a Adán a transgredir, porque eso, estimado público, es el conocimiento, la transgresión, es decir, sobreponerse a lo usual, sobreponerse a lo conocido, sobreponerse al sentido común de la época, sobreponerse al lugar de enunciación, no seguir ciegamente las modas, las normas, las costumbres, los ideales, las ideologías que están de moda en un momento, sino transgredirlas, traspasarlas, hacer otra cosa. Eva, con sus encantos erótico-estéticos, logró convencer a Adán de probar del árbol del bien y del mal. Cuando ambos lo hicieron, ¿qué fue la primera sensación? Y eso se puede leer en las primeras páginas del Génesis. Se sintieron desnudos e inmediatamente, con hojas de parra de la higuera, trataron de armar un vestido primitivo. ¿Qué significa sentirse desnudos? Significa sentirse desprotegidos. Significa sentirse en peligro. Y eso es el conocimiento, estimado público. Ustedes tienen que sentirse en peligro, no de abandonar, porque eso es muy difícil, pero de poner ligeramente en cuestión los prejuicios que ustedes traen de la escuela, de la casa, de las lecturas anteriores, etc. O sea, ustedes tienen que aprender a transgredir lo usual, lo normal. En esta universidad, por ejemplo, durante décadas lo normal era un marxismo de cuarta mano que se enseñaba de forma obligatoria. Hoy en día, aderezado con postmodernismo e indianismo, es naturalmente lo usual. Eso pueden ver ustedes en la descripción de este curso, que por suerte no es obligatoria, que está en el programa que la señora directora les acaba de entregar. Como les dije en la primera sesión, ese programa parece un curso de capacitación para funcionarios de baja categoría del movimiento socialista. Es decir, por la cantidad muy pequeña de fuentes, y todas, absolutamente todas, sin ninguna excepción, de la misma tendencia. ¿Y eso qué hace? Eso fomenta, solidifica los prejuicios que uno lleva de atrás. Cuando a uno le confirman lo que ya sabe, que es lo que uno siempre escucha con gusto. Yo también me encanta escuchar mi opinión en labios ajenos, me encanta, pero uno no aprende de eso. Entonces,
Lo que tiene este curso, siguiendo estrictamente el principio del Génesis, es confrontar a ustedes con ideas diferentes para que ustedes en forma autónoma piensen por cuenta propia. Eso significa naturalmente, a veces, no siempre, desprenderse de las ideas que uno trae de atrás. Desprenderse. No siempre es necesario. A veces también pueden ser confirmadas. ¿No es cierto? Aquí es muy usual echar la culpa a todos los males del país, a los agentes externos, al imperialismo español, al chileno, al británico, al norteamericano, etc. Lo más usual. Una cosa que ha sido estudiada empírica y documentalmente hace ya más de un siglo por Gabriel René Moreno, quien se molestó en recolectar los volantes y escritos, en esa época no había imprenta todavía, que eran usuales en las primeras décadas del siglo XIX, antes de la independencia. Y ya en esa época había exactamente la misma idea. Los altoperuanos de esa época creían que los agentes externos, textualmente dice el texto, afilaban las garras para apoderarse de las ingentes riquezas del Alto Perú. O sea, es una cosa que se viene transmitiendo desde hace siglos y es naturalmente un prejuicio muy solidificado, muy fuerte, pero no corresponde necesariamente a la realidad. Entonces, estimado público, ustedes tienen que sentirse desprotegidos de lo anterior para empezar a pensar por cuenta propia. Eso es todo lo que yo voy a tratar de hacer. En la sesión anterior hemos visto sobre todo un punto esencial, que lo voy a mencionar a toda velocidad, que es la diversidad, la multiplicidad de modelos de Estado desde que el ser humano ha aparecido sobre esta tierra y se ha organizado más o menos en órdenes sociales más o menos permanentes. La enorme diversidad. Habían desde la antigüedad teocracias electivas, monarquías hereditarias, también ciudades-estados gobernadas por cuerpos colegiados, elegidos por la autoridad o designados por alguien que tenía la potestad de hacer, porque el sumo sacerdote. Había una muy amplia pluralidad de modelos. Pero entre todos sobresale la monarquía hereditaria, como en el Imperio Azteca, en el Incaico, en el Antiguo Egipto, etc., como la forma más usual, la monarquía hereditaria, que todavía existe en más o menos unos 20 estados de este mundo. En segundo lugar aparece la monarquía electiva, que todavía hoy, entre los casi 200 estados que hay en el mundo, todavía se practica en dos países. Malasia y la Ciudad del Vaticano tienen monarquías electivas. Vamos a ver en la segunda parte de la sesión de hoy justamente una monarquía electiva que fue muy duradera, relativamente estable, y que es la que ha inspirado a Kant la idea de la organización de una confederación pacífica de naciones, que es la primera idea de una comunidad universal. El Santo Imperio Romano Germánico, que duró hasta 1806, en el cual vivieron Kant y parcialmente Hegel, etc., era una monarquía electiva. Es un modelo muy usual en la historia de la humanidad. Desde el principio ha habido también, estimado público, modelos electivos de gobiernos. Eso también ha habido, muy raro, pero ha existido. Por ejemplo, en la antigua Grecia, algunas de las ciudades-estados, sobre todo Atenas y Corinto, las dos más grandes, eran democracias, entre comillas, elegidas por la población que tenía derecho a hacer. Pero, y aquí les he anotado un nombre que tiene que ver con Bolivia.
Luego que se fijen aquí al extremo a la derecha, he anotado el nombre de una persona que hace 50 años era también aquí en Bolivia, donde estuvo muchas veces, una de las personalidades del ámbito cultural más famosas del mundo, el antropólogo francés Pierre Clastres. La obra principal de Clastres se llama La sociedad contra el Estado. Y es la idea de que ha habido en la humanidad y existen todavía sistemas sociales sin Estado, Pierre Clastres fue una de las figuras más importantes de la revuelta estudiantil de 1968 en París. Fue uno de los oradores más famosos y el representante de la línea anarquista. En todo grupo social grande, posiblemente también en este ilustre curso, hay una o dos personas que tienen alguna simpatía por modelos anarquistas. Entonces, aquí, estimado público, está la obra cumbre de este joven antropólogo que murió muy joven, que estuvo en Bolivia y cuya obra, La sociedad contra el Estado, afirma que los guaraníes, que él estudió en el Triángulo Paraguay, Bolivia, Brasil, que los guaraníes practicaron siempre un orden social sin Estado y hecho premeditadamente y a propósito. Es una teoría naturalmente muy controvertida. Las fuentes mismas son controvertidas. Pero él dedicó su corta vida a estudiar a los guaraníes de esa frontera tripartita. Y él ha llegado a la conclusión de que los guaraníes, a propósito, nunca edificaron un Estado. No porque eran primitivos, sino porque tenían la idea muy bien pensada de que un Estado con un gobierno estable era el peor pecado en el cual podía caer el ser humano. Es naturalmente una teoría de este antropólogo Pierre Clastres que refuerza las teorías anarquistas. Como tiene que ver con Bolivia, me he preocupado de ponerles el nombre ahí en la pizarra del libro traducido que alcanzó en español muchas ediciones. Como resumen, estimado público, tenemos entonces desde el comienzo del documentado de la historia humana, más o menos a partir del año 3100 a.C., tenemos la diversidad, la multiplicidad de modelos como algo esencial en la historia humana. Estos modelos de Estado, estimado público, han sido ya desde un comienzo analizados y clasificados. Por lo tanto, en la sesión de hoy vamos a ver los primeros criterios para analizar, juzgar, clasificar, etcétera, los modelos de Estado. Justamente en la Biblia y en muchos otros documentos que hoy podríamos arrogantemente calificar de arcaicos, existe el criterio religioso para juzgar, clasificar un modelo de Estado. El criterio es muy simple, está anotado ahí en la pizarra, que es el que aparece en los primeros libros de la Biblia. Libro es la idea de capítulo. En la antigüedad clásica no había la palabra capítulo, que es romana, sino que se dividían los libros, una obra se dividía en libros. Los primeros libros de la Biblia también mencionan a estados extranjeros. Tal vez ustedes, si alguno ha leído la Biblia, han notado que Moisés salvó al pueblo prometido, los israelitas, del cautiverio egipcio, llevándolos a través del Mar Rojo, por un milagro. El mar se abrió y formó
una especie de pasadizo para que los judíos huyan seguramente de las tropas faraónicas, lo cual naturalmente es algo mítico, pero seguramente ha habido alguna batalla que los judíos ganaron contra los egipcios. Y Dios les prometió una tierra donde ya habían asentamientos judíos. Muchos de los descendientes de Abraham ya se habían establecido en lo que generalmente se denomina Palestina, hoy dividida entre el Estado de Israel y la autoridad palestina. Ese territorio, estimado público, llamado también Tierra Santa, la Tierra Prometida, con muy diferentes nombres, tuvo un mérito, el único que nos preocupa en este curso. Uno de los primeros testimonios escritos, que es la Biblia, no solamente tiene temas religiosos, teológicos, sino también temas políticos. No es muy fiable porque es una visión pro-israelita, pro-judía, que hace quedar mal a los otros pueblos de los alrededores, normal cuando se escriben historias, normal. Pero ahí podemos ver el criterio de clasificación. La Biblia los califica a los buenos como los fieles, es decir, los que creen en la religión verdadera, que constituyen el Estado de Israel. Luego el Estado de Israel se divide en dos, Israel y Judea, pero que siguen siendo los buenos de la película en contraposición a los malos, que son los otros estados, constituidos por infieles. Y aquí viene algo que ha quedado en muchas culturas como clasificación de modelos de Estado hasta hoy. La idea de fidelidad o de infidelidad como criterio para clasificar y juzgar a los modelos de Estado. Fiel, estimado público, esa palabra, fiel, fidelidad, tiene que ver con la misma raíz que tiene la palabra confiar, fiar, confiar, confiabilidad, confianza, provienen de la misma raíz. Confiar, estimado público, es una actitud muy importante para los seres humanos. Ustedes han debido notar que en la vida de pareja la confiabilidad en el otro se vuelve un criterio muy importante para definir la situación de la pareja. O sea, hay que poder confiar. Y en los primeros tiempos, los habitantes, por ejemplo, del cercano Oriente, confiaban más en aquellos que tenían el mismo credo religioso y desconfiaban de los infieles. Infiel es el que no tiene nuestra confianza. Entonces había una enorme desconfianza hacia el infiel, hacia el otro, al que creía religiosamente en otros dioses, en otras leyendas teológicas, etc. Todavía hoy, en gran parte de este mundo, por ejemplo en el ámbito islámico, que en este momento abarcan 57 naciones, de un tercio a la cuarta parte de la población mundial del país, la idea de la confiabilidad es todavía esencial para definir si un Estado es bueno o malo. Como ustedes ven, este criterio de origen religioso todavía se mantiene hasta hoy. Luego hay otras posibilidades, he puesto en la pizarra algunas. Hay naturalmente la posibilidad de un criterio moral, es decir, si un régimen es bueno para los fines que uno cree convenientes. Entonces se puede definir a los estados en los estados que son adecuados al programa, a los fines, a los valores éticos que uno tiene y a los otros estados. Esto todavía es muy usual hoy, sobre todo en un análisis rápido de la situación mundial. Nosotros tendemos todavía hoy a usar ese criterio moral.
Luego existen, poco a poco se van conformando otros criterios, por ejemplo, el criterio de alcance territorial. Este es un criterio de los más usados, estimado público, que ha sido estudiado en primer lugar por los filósofos estoicos. En la antigua Grecia, que es donde ha nacido el pensamiento, que bien o mal llamamos occidental, y que se dedicaron a pensar críticamente sobre el otro, el gran ejemplo es el historiador Heródoto o Herodoto. Las dos versiones son posibles, he puesto ahí el nombre y sus datos vitales. En su obra Historias, que en griego significa indagaciones, investigaciones, Heródoto se dedica a clasificar a los estados por su alcance territorial. No si son buenos o malos, están poblados de fieles o infieles a la religión, sino que él es el primero que advierte, por ejemplo, que el Estado egipcio, todavía existía el Egipto faraónico en épocas de Heródoto, él se da cuenta de que es un Estado nacional étnico compacto. Hay muy poca gente viviendo en el Egipto faraónico que no era de la religión y de las costumbres del pueblo faraónico. Y así él se da cuenta que hay muchos estados que pueden ser considerados como estados nacionales, o sea, estados de una sola etnia, de un solo grupo tribal, podríamos decir, de un solo grupo étnico. Pero en esa época, estamos hablando más o menos, ustedes ven los datos de Heródoto del siglo V antes de Cristo, en esa época existía el primer estado que en forma oficial, no es que nosotros después lo hayamos calificado así, sino que en forma oficial trató de ser una comunidad universal con respeto a las diferentes etnias y religiones que había en el Imperio Persa. El Imperio Persa no duró mucho, solo unos 250 años, pero fue un imperio muy grande en extensión. Llegó a dominar desde Grecia y Egipto en el oeste hasta el Asia Central y la parte occidental de la India, yendo hacia el este. Un imperio muy grande que reunía a muchos pueblos. Y los emperadores persas, el rey de reyes, tenía como su punto de honor el salvaguardar todas las creencias religiosas, todos los credos y todas las idolatrías posibles. A él no le molestaba que la gente piense, crea, adore a otros dioses que él mismo. Oficialmente la familia real persa era de religión zoroástrica, religión que hoy solamente existe una pequeña secta en la India. Pero en esa época, ya estimado público, anterior a los filósofos estoicos, surgió la idea de la tolerancia universal, o sea que en un estado podían convivir diferentes credos. Hoy tal vez diríamos diferentes ideologías o diferentes programas sociopolíticos. Esa idea de la convivencia de lo diferente en un mismo estado se lo debemos a este imperio persa, que lamentablemente no produjo filósofos, no produjo pensadores, historiadores. Era un imperio dedicado a cosas prácticas, por ejemplo a construir carreteras, lo cual era de utilidad general para todo el pueblo, una gran construcción de carreteras. Hay un estudioso boliviano que a veces publica en la prensa, Franz Javier Barrios Subelza, hijo del famoso senador ministra Franz Barrios. Este muchacho ha estudiado
el imperio persa, el idioma persa antiguo, el persa clásico, lo cual no es nada fácil. Pocos lugares en el mundo, en Persia no se puede. En Irán actual no se puede estudiar el persa clásico. Este muchacho ha estudiado el imperio persa y sus pocas inscripciones escritas que ha dejado. Y ha llegado a la conclusión de que el imperio persa es el primer estado que tiene una estructura federal. Y eso realmente es muy original. Es decir, un estado donde las partes integrantes tienen autonomía de gestión. Algunas cosas están naturalmente sacadas de la autonomía de gestión. La moneda, el ejército, la adoración al propio emperador, al rey de reyes. Pero para todo lo otro, por ejemplo, cuestiones agrícolas, impuestos, etc., ese imperio persa tenía provincias con una gran autonomía provincial. Por eso es que Franz Javier Barrios Subelsa, su obra solo se ha publicado en alemán, ha puesto sobre el tapete de la discusión en ciencias políticas la tesis muy interesante de que el imperio persa es el primer estado federal del mundo. Siendo también el primer estado que quiere crear una comunidad universal. Y al ser una comunidad universal, automáticamente es una comunidad tolerante. Porque si abraza a todo el mundo, hay que abrazar a lo diverso, a lo distinto. A los pocos kilómetros ya habían otros dialectos, otras ideas, etcétera, etcétera. Entonces había naturalmente que tolerar ideologías, credos, dioses, santos, ritos diferentes del oficial zoroástrico. Y eso funcionó bastante bien. Durante siglos funcionó bastante bien hasta que un gran militar griego macedónico, Alejandro Magno, con solo 3 famosas batallas, 3 solamente, conquistó el imperio mayor que en esa época había, el imperio más grande que la humanidad había construido hasta el siglo IV a.C., lo conquistó y lo destruyó totalmente. Y Alejandro Magno, sin embargo, retomó algunas de las ideas centrales de la comunidad, por ejemplo, la idea de la comunidad universal. O sea, el imperio de Alejandro Magno en el campo religioso, de ideas, creencias, era un imperio tolerante, se podían adorar todos los dioses que uno quisiera. Cuando estuvo en Egipto y conquistó Egipto sin batalla, el gran imperio faraónico, estimado público, se rindió a Alejandro sin batalla. Alejandro fue establecido como faraón y él mismo se dedicó a practicar los ritos religiosos faraónicos. Es decir, se inmiscuyó en la identidad faraónica. Aunque haya sido todo por forma, obviamente para caer bien a sus nuevos súbditos, no hay duda que dio el ejemplo de tolerancia. Y en los siglos posteriores, el imperio de Alejandro Magno duró muy poco. A los 30 y tantos años se enfermó y se murió. ¿Y qué hicieron los sucesores, estimado público? Para que vean ustedes, cuento esta anécdota entre paréntesis, para que vean ustedes cómo somos los seres humanos. Sus generales no se dieron cuenta de la gran obra que había realizado Alejandro Magno. Por ejemplo, el obligar a 10.000 soldados macedónicos, o sea, griegos, a casarse con chicas persas, a unir culturas absolutamente diferentes entre sí. Alejandro Magno ha fundado la ciudad de Alejandría en Egipto, y una ciudad que en los últimos días ha sido destruida por el terremoto en la frontera entre Turquía y Siria, todavía en territorio turco, Alejandreta, la pequeña Alejandría, que ha quedado completamente destruida en los últimos días. Fundación de Alejandro Magno. Y así fundó él también ciudades. Kandahar, una de las grandes ciudades de Afganistán, es también una fundación de Alejandro Magno.
¿Qué quería él con todo esto? Quería que los pueblos del mundo, conservando su religión propia, sus costumbres, etc., pudiesen vivir bajo el manto de un Estado englobante, bajo el manto de un Estado que asegure la paz interna. No negarán ustedes que es una idea bastante aceptable, que en el fondo es una idea que es el fundamento de las Naciones Unidas de hoy. Entonces, tenemos, estimado público, desde un comienzo de lo que podríamos llamar la reflexión filosófica, tenemos a pensadores como el historiador Heródoto, que aprecia, porque Heródoto no criticó el imperio persa como subalterno, inferior a los griegos, nada de eso. Él reconoció las ventajas de los países que él visitaba. En esa época en que no habían agencias de viaje, ni viajes regulares, ni absolutamente nada, cuando viajar era extremadamente peligroso y carísimo, Heródoto conquistó todo el mundo conocido en la parte occidental de nuestro globo. Y nos ha dejado ese libro, Historias, que claro, no tiene valor hoy porque es descripción de ciudades, religiones, costumbres, gobernantes, etcétera, de civilizaciones que ninguna ha perdurado hasta hoy. Por lo tanto, para nosotros es una cosa muy aburrida. Pero lo único importante de este libro y de este personaje es la idea de que hay que ver al mundo con tolerancia. O sea, hay que reconocer las virtudes del otro, del prójimo. Heródoto se hace la burla sobre la arrogancia de los griegos en el campo del pensamiento con respecto a persas y egipcios. Él defiende a la gente que tiene otras ideas, otros mitos, otras costumbres, porque él nota que esos mitos a veces, no siempre, están adaptados al medio ambiente de esos otros pueblos. Entonces tenemos aquí una visión tolerante del mundo, y esa visión tolerante se combina muy bien con la idea de un Estado universal, de una comunidad que englobe a todo el mundo, cuyo principio rector sería justamente la tolerancia de los otros, sobre todo de ideologías, religiones, de esas cosas que siempre nos distancian a los humanos unos de otros. Posteriormente, la idea del Estado universal, de la comunidad universal, es una idea que los estoicos en la Grecia clásica la han trabajado. Y de ahí viene la idea del cosmopolitismo, de la ciudadanía universal. Pensadores como Epicteto, como se puede decir, con o sin acento, Zenón, Séneca, etc., son pensadores que han escrito y practicado algo de esa tolerancia universal. Quiero mencionarles solamente a un filósofo importante, un estoico, Lucio Anneo Séneca, que era de origen hispano-romano, o sea, un ciudadano romano que había nacido en España, en esa época la provincia romana, y él llegó a ser un político muy importante. ¿No es cierto, queridos oyentes, que la política también atrae a los filósofos? ¿No es cierto que a algunos de nosotros nos gustaría las alturas de la política? Séneca podría ser nuestro ejemplo. Él llegó a ser primer ministro y regente de todo el Imperio Romano en su época de máximo esplendor. En la época de la transición del emperador Claudio a Nerón,
bajo la minoría de edad, antes de que Nerón se vuelva loco, Séneca fue primer ministro de ese gigantesco imperio. Y él trató en esos años, que son los años dorados del Imperio Romano y de la comunidad universal, él trató de aplicar esas ideas de tolerancia, de respeto al otro, esas ideas que están en su libro de Clemencias o la Clemencia, que es una carta, una epístola dirigida a su pupilo, el emperador Nerón, que obviamente Nerón no leyó ni se interesó. Y cuando ya fue mayor de edad y cuando Nerón se dio cuenta del placer que es el ejercicio del poder, ¿no es cierto, estimado público, que el placer es inmenso cuando uno está en el ejercicio máximo del poder? Cuando Nerón se dio cuenta del poder que tenía entre manos, una de sus primeras medidas fue hacerlo liquidar al pobre Séneca. Le permitió naturalmente suicidarse, lo cual siempre es un pequeño consuelo. Uno puede elegir la hora, claro, uno puede elegir la hora, la forma, etcétera, del suicidio siempre es un pequeño consuelo. En lugar de que uno lo torture, uno mismo se mata. Entonces, él, en un banquete, él se suicida. Esa idea, estimado público, ha seguido vigente al lado de las ciudades-estado, que es también una forma, un modelo de estado muy usual, solamente en la ciudad y su ámbito pequeño, y también es una forma interesante los estados étnicamente basados, como Egipto, el estado en la antigüedad por excelencia que estaba basado en un solo pueblo, una sola, podríamos decir hoy, una sola estructura tribal. Todos los egipcios hablaban el idioma faraónico, se podían comunicar, tenían antepasados comunes y había relativamente pocos extranjeros, solamente un par de griegos en el extremo norte, en Alejandría, habían pocos extranjeros. Era un país realmente compacto. Les estaba contando esta anécdota para que vean ustedes lo que es la historia universal, que es la historia de las locuras del ser humano. Cuando Alejandro Magno murió muy joven, a los 34 años, él dejó un hijo, pero los generales, era un hijo muy pequeño, un bebé, los generales vieron como todo ser astuto, vieron la oportunidad de mandar sobre el mundo, y los generales más importantes jugaron a los dados la repartición del imperio. No quisieron conservarlo como unidad, sino que se repartieron en un juego de dados público. A Ptolomeo, al más inteligente, al más culto, al que había leído, estudiado un poquito de filosofía, prácticamente algo similar a nosotros, a Ptolomeo le tocó Egipto, que era naturalmente la joya que había conquistado, la más importante que había conquistado Alejandro Magno. Y él fundó dos cosas que nos importan vagamente: la biblioteca y el museo. Como instituciones existen hasta hoy. El museo además tenía enseñanza gratuita para cualquiera, también para mujeres, algo realmente único en la historia universal. Y el museo se dedicaba a coleccionar las cosas raras que eran las de los otros, o sea, antigüedades de otros pueblos. Y la biblioteca coleccionaba todos los manuscritos que se podían encontrar. Una gigantesca biblioteca que fue incendiada varias veces. Les menciono esto porque al lado de los estados nacionales como Egipto, al lado de ciudades-estados exitosos como por ejemplo Atenas, Esparta, Corinto, etc., ya había la idea del Estado universal. O sea que tenía que haber una especie de gobierno de la totalidad del mundo, en ese caso no se sabía que existía la China, etc., que un gobierno que englobe a toda la humanidad como modelo superior de organización del orden social.
Y aquí debemos echar un brevísimo vistazo, estimado público, a la obra de los filósofos griegos. Están los datos vitales de Platón y Aristóteles, de quienes ustedes, que han sido estudiantes de filosofía, seguramente han leído ya algunos textos. Quiero mencionar dos posibilidades diferentes de criterios para juzgar un Estado. Y esas dos alternativas diferentes están de alguna manera personificadas por los dos más grandes pensadores de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Platón, estimado público, tenía una opinión malísima sobre el Estado, sobre la política, sobre esas actividades públicas que tanto gustan a los seres humanos. Y él escribió como alternativa a los modelos de Estado existentes, como alternativa, escribió la República, que es importante para nosotros porque es la primera utopía, o sea, una construcción ideal de un Estado perfecto en contraposición a la mediocridad de los estados realmente existentes. O sea, estimado público, en una sola palabra, hace 2400 años, que yo sé que es la primera utopía de toda la historia mundial, incluyendo China, Japón, etc., la primera utopía. ¿Qué quiere decir esto? Utopía significa no lugar. Ya es una palabra muy posterior, inventada por Tomás Moro, muchos siglos después. Pero la idea es platónica, del divino Platón. Ante la absoluta mediocridad de todos los sistemas, de todos los que vivían en su época, a Platón se le ocurrió construir un modelo ideal. Y esa idea de tener una alternativa al orden existente, esa es la idea básica también del socialismo hasta el día de hoy. Por eso la enorme importancia de la utopía platónica. O sea, creer, estimado público, que el ser humano puede imaginarse un estado ideal, un estado perfecto, que naturalmente sobrepase las mediocridades de la realidad. Es obviamente un estado ideal, pero un estado ideal que inflama a los corazones y la mente de mucha gente. Digo inflamar porque mucha gente cree que se puede construir un orden diferente a la mediocridad donde uno vive. Es algo muy usual. Por suerte el ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse al estado de cosas y pensar, por lo menos en el campo del pensamiento puro, pensar en una alternativa al odioso mundo donde nos toca vivir. Pero el estado platónico es una ciudad-estado, no es la comunidad universal. Eso es lo interesante. La ciudad-estado que propone la República Platónica es muy pequeña, no llega a 10.000 habitantes. O sea, es en el fondo una reproducción de una pequeña ciudad-estado de la antigua Grecia, eso sí, conformado por el último criterio que vamos a ver antes de la pausa, el último criterio, que es el criterio ¿quién debe gobernar? O sea, se puede clasificar a los modelos de Estado por la pregunta ¿quién nos debe gobernar? Y es algo que va a gustar mucho a ustedes. Los que deben gobernar un Estado son los intelectuales, los filósofos, los que estudian, como ustedes, que seguramente, me imagino en mi absoluta ingenuidad, que pasan las noches reflexionando, leyendo, ¿no es cierto? En lugar de dedicarse a bacanales
antiguos, ustedes todas las noches reflexionan sobre cómo construir el orden social perfecto. Y el primero a que se le ocurrió esa idea ha sido a Platón. No hay, que yo sepa, absolutamente ningún antecedente. Realmente creo que no hay en toda la historia universal. Ese es el mérito del divino Platón. Aunque sea una utopía totalitaria, que hoy no nos dice mucho, una utopía terriblemente autoritaria, una utopía que no gusta a la mayoría de los pensadores, Karl Popper incluyó a Platón en la trilogía de los pensadores que habían pervertido a la humanidad. Platón, Hegel, Marx, esa trilogía a quien dedica él su obra cumbre, La sociedad abierta y sus enemigos. Pero de todas maneras no hay duda, estimado público, del gigantesco mérito de alguien que se dice a sí mismo: todos los modelos de Estado, todos los órdenes sociales existentes son deficitarios, carenciales. Tenemos que pensar en un orden superior, en un orden que evite los males que tienen todos los estados. ¿Y cómo se evita eso? Según Platón, por la calidad de los gobernantes. Y les decía que les iba a gustar mucho a ustedes, porque son los filósofos, o sea, gente como ustedes, la gente que piensa todo el día. Esa es la clase superior, la clase gobernante, la clase alta que dirige la República Platónica. No es cierto, qué belleza, estimado público, solamente por el hecho de saber más, de dedicar nuestros esfuerzos no a negocios o a la vida amorosa o cosas por el estilo, nosotros merecemos gobernar el mundo. Es algo que a los intelectuales siempre les ha gustado mucho esa idea. Con diferentes formas, el partido de los elegidos, el partido de los revolucionarios profesionales de Vladimir Ilich Lenin es más o menos lo mismo. O sea, un grupo que dirige a la sociedad no por nombramiento democrático, no por que tenga raíces aristocráticas o algo así, no, por el hecho de saber más, por el hecho de comprender la historia universal. Y eso a los compañeros revolucionarios, a los profesionales de la revolución, según Lenin, les daba el derecho de dirigir el nuevo Estado. Nunca en la Unión Soviética, en Cuba, en la China, los gobernantes que gobiernan a nombre de ese partido comunista tan glorioso, nunca se han sometido a una elección auténtica, es decir, con partidos contrarios. Nunca ha habido algo así. Desde el primer día en la Unión Soviética no hubo algo así. Porque además, si uno está imbuido del espíritu de la corrección histórica, ¿para qué se va a someter al populacho, a unas elecciones donde el populacho puede opinar? Imposible. Los que detentan la verdad, lo mismo la Iglesia Católica, lo mismo los grupos de grandes escogidos, se creen a sí mismos con el derecho de gobernar por un derecho superior al divino, porque es el derecho de la sabiduría. A eso también puede llegar lamentablemente nuestro desarrollo intelectual. Estimado público, como son las 7:35, aquí hacemos el descanso pedagógico de 10 minutos, por favor. Una pregunta, estimado profesor. En este estado utópico que plantea Platón, ¿cuál es la forma de financiamiento, de sostenimiento económico del aparato público? En la utopía platónica hay tres clases: los filósofos que gobiernan arriba, los guardianes, los militares que están dedicados al orden público en el medio, y abajo la gran masa de comerciantes, labradores, artesanos, etc. Ellos, los de la clase inferior, por medio de impuestos tienen que pagar los gastos de los de arriba. En eso Platón no es original, porque esa es la historia de la humanidad. Los de abajo siempre pagan los gastos de los de arriba.
eso todos los estados del mundo, incluyendo la Rusia actual, el Irán revolucionario, todos son más o menos iguales. Los de abajo sustentan a los de arriba. Por eso, estimado público, mi modesto consejo, entre paréntesis, hay que estar arriba y no abajo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Pausa, diría.